Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos estudiando el libro de Reyes en este hermoso tiempo, panorama bíblico, donde hemos tratado de explicar capítulo por capítulo de este libro maravilloso. Hoy, Primera de Reyes, capítulo 13. Quise dejar esta historia aparte porque tiene mucha enseñanza y habla sobre un hombre que vino a traer una profecía. Recuerde que terminamos diciendo que después de la muerte de Salomón aparecen dos personajes, dos protagonistas, Jeroboam y Roboam. Y dice Primera de Reyes capítulo 13 del 1 al 2. Y aquí que un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombres. Aparentemente no habían mensajeros capacitados dentro del reino del norte. Recuerde que Jeroboam está liderando el reino del norte y él mismo va a presentar, va a hacer un sacrificio. Él mismo se acerca ante un altar a quemar incienso y esto no era función de él. Recuerde que había unas leyes estipuladas, habían hombres que se dedicaban a esto. Y esto lo que muestra es el estado espiritual en el que estaba el reino de Jeroboam. Un estado espiritual en declive. ¿Cómo estás tú espiritualmente? ¿Cómo estás tú con el Señor? Aparentemente él estaba haciendo algo bueno. Era quemar un altar. Era presentar incienso. Aparentemente era algo noble, espiritual. Y muchas veces el enemigo lo confunde uno así. Y en este capítulo vamos a ver cómo el enemigo puede confundirte, aun con un lenguaje bíblico, aun con un lenguaje espiritual, y hacerte creer que lo que estás haciendo está bien y que está respaldado por Dios. Por eso este varón de Dios fue llamado a llevar esta profecía. Y esa profecía más adelante se cumple en Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 15, donde documenta el cumplimiento de esta profecía en los días de Josías, rey de Judá. Sigamos entonces estudiando qué pasó en esa historia. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Mire lo increíble. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Varias cosas interesantes aquí. Lo primero es que a la gente no le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal, que estás en pecado. ¿Cómo actúas tú cuando la palabra de Dios te incomoda? ¿Lo coges contra la persona que está llevando el mensaje? ¿Lo coges de manera personal como si te la estuvieran tirando? Jeroboam se molesta por lo que el profeta está diciendo. Y hace lo que hoy en día muchos hacen. Extienden contra el varón de Dios, extienden contra la iglesia su boca, su lengua, sus manos para criticar, para señalar, para justificar su conducta. Caen en chisme, en bochinche, en malos comentarios. Hacen cosas aparentemente espirituales, disfrazadas de buena, pero en el fondo es una rebeldía pasiva. Es una inconformidad contra los principios de Dios. Y quieren hacer quedar mal al otro, al pastor, a la iglesia, al hermano, al líder. Pero ellos buenos, ellos son los buenos. Ellos oraron al Señor. Ellos tomaron sus buenas decisiones porque dicen: Dios me lo mostró. Y pueden ir a reuniones como Jeroboam a presentar supuestamente un incienso. Pero no se dan cuenta
que el extender la mano, el extender su lengua, su boca contra los siervos de Dios, trae unas consecuencias. Y muchas veces la gente se le está secando la bendición. O hay cosas que no se le enderezan en su vida. Es porque se han dejado usar por el enemigo. Son personas orgullosas que nunca piden disculpas, nunca piden perdón, siempre quieren que le rindan pleitesía, siempre quieren que les den la razón, siempre ellos son los buenos, los demás son los malos. Y ese día aquí vimos que se dio una señal. Una señal que trajo sobre este hombre una condición física. Mire cómo la parte física se puede ver afectada desde lo espiritual. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Ahora viene la súplica de Jeroboam. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Oye, ¿cómo dices Jehová tu Dios? ¿Acaso tú no lo conocías? ¿Acaso tú eras del mismo pueblo? Mire lo que le pasa a la gente cuando se va alejando de Dios, hasta su lenguaje cambia. Y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Recuerde que Jeroboam había ya unos becerros de oro. Esos eran los altares de él. Y él sabía que la única esperanza estaba en Jehová. Y por eso le pide al profeta: ora por mí. Eso también habla de la importancia de orar, de interceder por la maldad de los demás. ¿Cuántas cosas tienen secas tus hijos, tu esposo, tu familia, tu casa? Y necesitan de la oración tuya, pidiendo la misericordia, pidiendo el favor, pidiendo la restauración. Ahora, había una ordenanza para este profeta. Y el varón de Dios rechaza la invitación de Jeroboam porque él le dice que vaya con él a la casa, que coman, que le quiera dar un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenando por palabra de Jehová. Perdón, dice así la palabra de Dios: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Él le dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, yo no voy a ir contigo. Él rechaza la invitación, basado en una advertencia anterior de parte de Dios. El aceptar la invitación de Jeroboam estaría demostrando el compañerismo con la idolatría. Por eso no acepta la invitación, porque estaría demostrando que él también aprobaba lo que Jeroboam hacía. Y muchas veces uno tiene que tomar decisiones y alejarse de personas que tienen prácticas que no están bien. Y uno dice: no, pero es que no pasa nada porque es mi amiga, mi amigo. Pero si tú sabes, si ya les has hablado de Dios y sabes que hay prácticas que ellos hacen que no están bien, que no honran a Dios y que son abominables a Dios, pues hay que tomar distancia. Es mejor tomar distancia. Ahora, viene algo interesante aquí, del versículo 11 al 17. Porque aparece un viejo profeta que invita al varón de Dios a cenar. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensillame el asno. Y ellos le enseñaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: escuche, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios
me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres. Varias cosas aquí, familia. Y es que hay gente que se puede ver piadosa, pero es mala. Trae un mensaje que no es de parte de Dios. Así se vea, con un lenguaje muy dócil, muy espiritual. Él le dice, ven conmigo a casa y come pan. Invita al varón de Dios para que vaya a su casa. De la misma manera como lo hizo Jeroboam. Y el varón de Dios se rehúsa, bajo la misma razón de lo que le había dicho a Jeroboam, se lo dice a este profeta. No aceptó la hospitalidad. Sin embargo, aparece la mentira, el engaño. Como hoy en día mucha gente se deja llevar por las mentiras del enemigo. Por eso esto nos enseña a tener discernimiento, a pedir al Espíritu Santo guía, a escuchar la voz de Dios. A veces nuestro orgullo nos hace creer ciertas cosas y nosotros justificamos y creemos que está bien. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 18, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El profeta viejo le dio una falsa palabra de Dios. Trató de persuadir al varón de Dios de Judá para que cambiara el curso de hacer exactamente lo que Dios le había dicho. Y el enemigo va a usar argumentos, personas cercanas de tu casa, amigos, conocidos, para que usted cambie el curso de lo que Dios le ha dicho que haga, de lo que Dios quiere, el propósito de Dios en su vida. Va a intentar persuadirlo a usted. Por eso aprenda a mantenerse firme en lo que Dios le dice, firme en los planes de Dios. Hay cosas que no son negociables, el orar, el ayunar, el hacer vigilia, el congregarse. No se deje enredar, no deje que otras cosas le roben ese tiempo que usted tiene que dárselo a Dios. Y dice, un ángel me ha hablado. Y quizás esto era cierto. Quizás era un ángel de engaño, un espíritu de confusión. ¿Sabe por qué? Porque 2 Corintios capítulo 11, del versículo 14 al 15, nos habla que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Satanás y sus mensajeros pueden aparecer como ángeles de luz. Y hace creer a la gente cosas y los hace confundir. Y esto trae una consecuencia sobre aquel profeta. Note cómo lo fue persuadiendo. Yo también soy profeta como tú, le dijo. Se identificaba también como un varón de Dios. No es que yo también oro, no es que yo también ayuno, no es que yo también, el Señor me mostró, es que yo me levanto muy temprano, es que yo hago mis estudios bíblicos. Hay gente que muestra una falsa espiritualidad. Y aparte de eso, afirma que tiene experiencias espectaculares con Dios. Dice, un ángel me ha hablado. No es que yo sentí, no es que yo tengo, es que yo siempre que oro, los milagros suceden, es que yo me pongo a hablar en lenguas, es que yo, lágrimas. Y aparte de eso dice, por palabra de Jehová. O sea, Dios me ha hablado, estaba diciendo. Uno tiene que aprender a tener discernimiento en estos tiempos. Aparentemente hasta de los hermanos más antiguos de la congregación, que uno los ve muy espirituales, que uno los ve que ellos son los que están siempre al lado del pastor. A esos son los que primeramente muchas veces Satanás engaña, les atrae, les cautiva para dividir y dañar una iglesia, un pueblo, un propósito de Dios, un proyecto de Dios. No coma cuento de todo el que diga Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, amén, siervo. Hay que tener discernimiento. La historia nos confirma entonces lo que le pasó a este profeta. Murió. Fue muerto. Y muchas veces uno se puede
desconectar del propósito de Dios al hacer las cosas un poco mal. A él se le topó un león en el camino y le mató. Del versículo 23 al 25 nos cuenta qué cosas se pueden o están apareciendo en tu camino y te están rugiendo, te están debilitando, te están acobardando. Y dices, es que es el proceso, dices, es que la culpa es de Dios. No, y tienes que revisarte. Tal vez usted es la persona que se ha metido en eso. Usted fue la persona que tomó la mala decisión. No culpe a otros. Esta historia nos lleva a reflexionar. Está en 1 Reyes capítulo 13. Amado Dios, gracias por tu palabra expuesta en este capítulo, donde nos das una advertencia de no separarnos, de no alejarnos, de no acomodar las cosas a nuestros intereses creyendo que vienen de parte tuya. Ayúdanos a tener el discernimiento, la claridad, el pedir el consejo, el escuchar tu voz, el mantenernos firmes en tu voz, en tu dirección, para no hacer nuestra voluntad. Coloca en nuestro corazón más y más humildad, más y más sencillez, para poner por obra tus principios y mandamientos. Te pedimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este fue el Panorama Bíblico, estudiando el libro de Reyes. Bendiciones.